continúo entonces con la parte de compuestos de coordinación. Ahora entramos a lo que es los fundamentos de la teoría de campo cristalino. Vamos a ver que esta teoría es muy diferente a la teoría de enlace de valencia, porque el enlace explicado desde el punto de vista de la teoría de enlace de valencia se plantea como covalente, una unión covalente. La unión covalente siempre hace referencia a un solapamiento de nubes electrónicas de los orbitales de los orbitales atómicos para formar orbitales moleculares, ¿sí? En el caso de la teoría de campo cristalino plantea que el enlace metal-ligando es de tipo electrovalente o iónico, y por lo tanto hay fuerzas electrostáticas que lo unen, y entonces podemos analizar la energía de enlace desde el punto de vista de una interacción de cargas eléctricas. La carga positiva es el ion positivo y la carga negativa o el centro negativo es el ligando. Entonces se puede hablar que la energía de enlace está relacionada con las cargas eléctricas y con la distancia e inversamente proporcional con la distancia que los separa, ¿sí? Esta teoría plantea que cuando se produce esa interacción de tipo iónico entre el átomo metálico o el átomo o ion metálico, los pares electrónicos de los ligandos, ¿sí?, se produce una alteración en la energía de los orbitales D, axiales y planares. Es importante que conozcan bien la representación de los 5 orbitales D para poder analizar bien cómo es la interacción desde el metal ligando desde el punto de vista de esta teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos orbitales D? Al alterar su energía se va a producir un desdoblamiento. Antes de eso tenemos que conocerlo. Aquí les incluí yo un video donde ustedes pueden ver la representación de los orbitales D. Lo incluí para que, para que puedan verlo con más claridad. Acá están representados en un plano los 5 orbitales D. Fíjense que hay estos dos de arriba, tienen la representación, son funciones matemáticas y representan la densidad electrónica, fíjense, a lo largo del eje Z en este caso, y también tiene una porción en el plano XY. Siempre nos vamos a mover en las 3 direcciones del espacio, ¿no?, en los ejes cartesianos. Y acá tenemos otro orbital D, que en este caso estas son funciones matemáticas y no las tienen que desarrollar de ninguna manera, sino simplemente entender que este orbital D, que tiene esta expresión matemática, la densidad electrónica se despliega a lo largo del eje X y el eje Y, ¿sí? Este era el eje Z y este era a lo largo del eje X y eje Y. Esto va a ser muy importante para entender los fundamentos de la teoría. Y después tengo los otros 3 orbitales de los 5, que son orbitales que se despliegan entre los ejes. Fíjense, tengo 3 conjuntos de XY, de XZ, de YZ, y son orbitales, entonces, como yo les decía, que no están sobre los ejes, sino están entre los ejes. A partir de ahí, entonces, vemos acá, esta notación, no tienen por qué aprenderse de memoria, es una notación que surge de la teoría de grupos. Bien, acá se representa un complejo octaédrico. Recuerden que los complejos octaédricos son los que nosotros nos vamos a centrar. Esa es la geometría, es una geometría muy frecuente de complejos, así que vamos a analizar esos complejos. Entonces tenemos un átomo central y 6 ligandos a su alrededor. Acuérdense que el octaedro era un cuerpo con 8 caras triangulares. Entonces, a partir de ahí nosotros observamos que en esta geometría podemos identificar 3 direcciones principales, que son las 3 direcciones del espacio. Entonces vemos que en esas direcciones se van aproximando los ligandos para interaccionar con el ion metálico, ¿sí?
Entonces, es muy importante recordar entonces cómo era la representación espacial de estos orbitales para ver cómo es la interacción y por qué hay direcciones que tienen mayor interacción y direcciones que tienen menor interacción. Acá vemos, por ejemplo, que, como les decía al inicio, la interacción metal-ligando va a alterar la energía de los orbitales D. Los 5 orbitales D antes de la interacción tienen la misma energía, y cuando se aproximan los ligandos, como veíamos acá en estas direcciones, la energía de esos orbitales se altera, porque hay orbitales en los que vamos a tener mayor interacción y orbitales que vamos a tener menor interacción. Entonces, fíjense cómo en este esquema, cómo se ve, cómo se aproximan los ligandos en las direcciones de X, en las direcciones de Y y en las direcciones de Z, ¿sí? Fíjense ustedes que, bueno, en este caso es otra geometría, no nos interesa, ¿no? Esta es otra geometría, la geometría plana, pero para la geometría octaédrica vemos entonces que estas son las direcciones importantes, la Y, la Z, la X y la Y. Entonces, como la interacción es diferente en los 5 orbitales D, estos sufren un desdoblamiento energético. Así, 3 orbitales se estabilizan, disminuyen su energía, considerando la energía inicial que tenían, que es lo que se conoce como baricentro o energía fundamental, del estado fundamental. Estos 3 orbitales disminuyen su energía y estos 2 aumentan su energía porque tienen mucha mayor interacción con los ligandos, ¿sí? Acuérdense que esta teoría considera que es una interacción de tipo electrostática. Entonces, analiza qué es lo que pasa con la energía de los orbitales D. Entonces, ahora, la diferencia de energía entre estos dos conjuntos de orbitales son degenerados, ¿no? Porque estos son 2 y estos son 3. Esta diferencia de energía le llamamos delta de O, porque como la geometría es octaédrica, de ahí viene la letra O. Representa lo que se llama la fuerza del campo cristalino, y su magnitud es la fuerza de la interacción de los ligandos o ligantes cuando se coordinan al metal o al ion metálico, ¿sí? Bien, entonces se produce un desdoblamiento energético. Este desdoblamiento energético va a tener mucha importancia luego cuando completemos con electrones. Entonces vuelvo a mostrar acá las direcciones privilegiadas en las cuales interaccionan los ligandos con el ion metálico. Bien, acá tenemos entonces, fíjense con más detalle, fíjense que acá en estos dos orbitales, que son los que crecen en energía, tienen mayor energía, aumentan su energía, tienen una interacción directa con los ligandos, y por eso, como la interacción es directa, entonces acá se produce, como todo enlace, un balance entre fuerzas atractivas y repulsivas, ¿sí? Las fuerzas atractivas, obviamente, de la carga que traen los ligandos y la carga positiva, y las fuerzas también de tipo repulsivo, porque el metal o ion metálico también tiene electrones en orbitales D. Entonces se produce un balance entre ambas fuerzas, pero ganan las atractivas y se forma el enlace, ¿sí? Son mayores las atractivas que las repulsivas, pero la interacción es directa. Por eso su energía crece mucho más. Bien. Luego acá quedan los tres orbitales D que no tienen interacción directa con los ligandos, porque fíjense la dirección que vienen los ligandos y la dirección de cómo se despliega acá la densidad de carga, se despliega entre los ejes y no sobre los ejes. Entonces, esto hace que la interacción de estos 3 orbitales D no sea la misma que estos 2, y por lo tanto es que su energía disminuye con respecto a estos. O sea, estos 2 electrones son los que sufren la interacción mayor, y entonces ahí es donde se juegan las fuerzas atractivas de las cargas opuestas y las fuerzas repulsivas, porque también el metal tiene orbitales D. Entonces también hay algo de fuerzas repulsivas. Entonces
eso hace que incrementen mucho su energía y estos, con respecto a la energía original, la disminuye. Bien. A ver, acá se paró. Perdón, bueno. Bien, entonces, acá lo que va a ocurrir entonces, en ese desdoblamiento, acá tenemos la formación de dos complejos, el hexaco hierro, ion hexaco hierro 3, ion hexaciano ferrato 3. Fíjense, en los dos casos tengo el hierro con configuración de 5 y fíjense que el desdoblamiento no es el mismo en un caso con este ligando agua y con este ligando cianuro, que como ligandos se llaman aquo y ciano. Fíjense que es diferente y por lo tanto los 5 electrones en los orbitales D no se ubican de la misma manera. En este caso se cumple la regla de Ohm y acá no se cumple la regla de Ohm y hay lo que se llama reordenamiento electrónico. Entonces la magnitud de la separación por acción del campo cristalino, la separación de los orbitales D, como hemos visto, si los electrones ion metálicos resultaran apareados o si por el contrario obedecerán a la regla de Ohm. Entonces justamente la magnitud de esa separación va a determinar cómo se van a ubicar los electrones. Esta separación determina también varias otras propiedades de los metales de transición. La magnitud de la separación producida por acción del campo cristalino depende de varios factores. Uno de los que presenta mayor interés es la que depende de la naturaleza de los ligandos. Entonces, en el estudio de esa separación, ahí yo puedo ubicar lo que se llama los campos de ligandos débiles y los campos de ligandos fuertes, ¿sí? Entonces es diferente según el ligando la separación. No, hay varios factores que inciden en la separación. Como nosotros vamos a analizar solamente complejos octaédricos, nos centramos en el análisis de solamente del efecto de los ligandos, ¿sí? Entonces acá tenemos dos ligandos que podemos analizar, dos ligandos diferentes, en este caso el amoníaco y en este caso el ion cloruro, que se llama cloro como ligando. Fíjense ustedes que en este caso el amoníaco tiene un par de electrónicos. Los ligandos siempre se caracterizan por tener pares electrónicos para coordinarse. En este caso, por ejemplo, el nitrógeno en el amoníaco tiene un par electrónico muy bien localizado y para coordinarse con el metal. En el caso de en este caso el ion cloruro tiene no tiene uno, sino tiene 4 pares para poder coordinarse. Entonces ese aumento de pares genera una competencia de pares que le disminuye las posibilidades de buen ligando. La separación en el campo cristalino es causada entonces por la fuerte interacción de los grupos ligantes con los orbitales que se proyectan directamente hacia ellos. ¿Cuáles son los orbitales que se proyectan directamente hacia ellos? Estábamos viendo justamente los de x cuadrado y cuadrado que están sobre los ejes y los de z cuadrado que también están sobre los ejes. Entonces, con ellos va a haber una mayor interacción. Y entonces también va a depender de cómo es la direccionalidad de ese par electrónico. En cuanto mejor localizado esté, mejor se va a coordinar, ¿sí? Aquí dice, muy bien, dice que los grupos ligantes se proyectan hacia con los orbitales justamente que están en esa dirección. De modo que para lograr una gran separación de un grupo ligante debe enfocar su carga negativa sobre el orbital. Esto puede ocurrir mucho más fácilmente si el grupo ligante posee un par libre de electrones, por ejemplo como el amoníaco, que si posee 2 o más pares libres, como es en este caso, por ejemplo. Aquí los grupos haluro tienen más de un par electrónico y entonces eso les disminuye las posibilidades de buen ligando. Bien. Por eso vamos a tener lo que se llama complejos de spin alto, como en este caso que tiene tiene el máximo número. Fíjense lo que es la definición de spin alto:
máximo número de electrones desapareados, máximo número. Eso siempre va a depender de la configuración. Y en este caso tengo un mínimo número de electrones desapareados. Entonces, aquí donde tengo un máximo número de electrones desapareados, tengo spin alto, alto. Acá, por ejemplo, tengo un complejo el ion hexafluorocobaltato 3, en este caso que es un D6, tiene una configuración de 6 y está unido al fluoro, que es de los ligandos haluro, que es un ligando de campo débil. En este caso se produce una separación pequeña y por lo tanto hay un máximo de electrones desapareados, en este caso spin alto. En este otro complejo de cobalto, también un ion hexamin cobalto 3, el amoníaco es mejor ligando que el ion fluoruro, por lo tanto interacciona más fuertemente, produce un mayor desdoblamiento y eso provoca que los electrones se apareen, o sea que tenga un mínimo de electrones desapareados que sea spin bajo. Ahora vamos a ver esto del mínimo, esto del menor número de electrones desapareados y mayor número de electrones separados se puede explicar desde ese punto de vista. Cuando la diferencia de energía entre los dos conjuntos de estos orbitales es pequeña, entonces los electrones pueden, en este caso, la energía de campo es menor que la energía para aparearse. Siempre hay un costo energético para que dos electrones se apareen porque son dos cargas negativas, son partículas con carga negativa. Entonces, acá la energía de separación de campo es menor que la energía para aparearse. Pero si la energía de separación de campo crece mucho, entonces va a ser mayor que la energía que cuesta aparearse, el costo de aparearse. Por lo tanto, entonces, los electrones van a preferir aparearse que superar la barrera energética, en este caso, y ubicarse en los orbitales de arriba. En este caso, tenemos cumplimiento de la regla de Ohm y acá no tenemos cumplimiento de la regla de Ohm. Entonces les recuerdo siempre, el spin alto es el máximo número de electrones desapareados según la configuración. Y el spin bajo es el mínimo número de electrones desapareados para esa configuración. Bien, aquí está explicado lo que yo les digo. Bien, acá está explicado todo. Vemos acá una medición, una forma de medir experimentalmente el número de electrones desapareados en un complejo, que se hace con una balanza que tiene incorporado un electroimán. Esto es lo que se conoce como la balanza de Guy. La balanza de Guy es una balanza común, digamos, una balanza que es lo que hacen todas las balanzas, comparar pesos. En este caso, la muestra, por ejemplo, se coloca siempre en un tubo suspendido, fíjense, de uno de los brazos de la balanza y se determina su peso en presencia y ausencia de un campo magnético. Entonces, vamos a tener acá la muestra en un tubo y tenemos un peso, o sea, la pesamos en la balanza. Ahora, si le acercamos un campo magnético a ese complejo, lo que va a ocurrir es que si tiene electrones desapareados, va a ser atraído por el campo y el peso que se registre en la balanza va a ser mayor porque se va a sumar la fuerza peso más la fuerza magnética. En este caso, en este otro caso tenemos que el complejo no tiene electrones desapareados. Entonces, al no tener electrones desapareados, rechaza el campo magnético y el peso que registra la balanza, en este caso, es menor al peso sin electroimán. Entonces, aquí la fuerza peso y las fuerzas magnéticas son opuestas y por lo tanto el peso es mayor, ¿sí? Este es el caso de un complejo diamagnético que tenga todos los electrones desapareados. En este otro caso, vuelvo al mismo, donde el complejo se siente atraído por el campo magnético, tiene electrones desapareados. Y con la fuerza que sea, según la fuerza que sea atraído, va a tener más o menos electrones desapareados. Bueno, aquí quedamos con la teoría del campo de los